Llamé al 911, terminé en el psiquiátrico. Me temblaban las manos mientras sostenía el teléfono. Los números 911 brillaban en la pantalla, esperando a ser marcados. El silencio de mi habitación solo hacía más ensordecedores mis propios pensamientos. Solo tenía dos opciones: o terminaba con todo, o pedía ayuda. Respiré hondo y presioné llamar. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz al otro lado sonaba distante, profesional. Las palabras se me atoraron en la garganta. Quise colgar, pero ya era tarde. Entre sollozos, apenas pude articular. Creo que voy a quitarme la vida. No planifiqué terminar en un hospital psiquiátrico esa noche. No planifiqué que 2 ambulancias y un patrullero llegaran con las sirenas encendidas a mi puerta, iluminando todo el vecindario. Y definitivamente no planifiqué que todo esto sucediera el mismo día que la perdí a ella. Sofía había sido mi ancla durante el último año. La conocí en mi peor momento, cuando apenas podía levantarme de la cama cada mañana. Ella llegó como llega la primavera, sin avisar, transformando todo a su paso. Sus mensajes de buenos días se volvieron mi razón para despertar, sus risas mi música favorita, su forma de ver el mundo mi escape de la oscuridad. Pero yo tenía el talento especial de arruinar todo lo bueno en mi vida. Las inseguridades, esas voces que susurraban que no era suficiente, que nunca lo sería, comenzaron a envenenar cada interacción. Sofía intentaba asegurarme que estaba ahí, que no se iría, pero yo no podía creerlo. ¿Cómo podría alguien querer quedarse conmigo? Ese día, cuando la ansiedad tomó el control, escribí cosas horribles. Palabras nacidas del miedo, no del corazón. La acuse con acento agudo de mentirme, de estar jugando conmigo, de ser como todos los demás que me habían abandonado. En el momento en que envié esos mensajes, supe que había cometido el peor error de mi vida. Intenté disculparme inmediatamente, pero era tarde. Sofía me bloqueó de todas partes. Un año de amor y confianza destruido en 5 minutos de pánico. No era solo perder a Sofía. Era perder la última luz que me quedaba en medio de una vida que ya se sentía como una carga demasiado pesada. Mi trabajo me ahogaba, mi familia no entendía mi depresión, y los pocos amigos que tenía se habían alejado gradualmente, cansados de mi constante negatividad. Sofía había sido la única que veía algo bueno en mí, y ahora ella también se había ido. Las horas después de su bloqueo se convirtieron en una espiral descendente. Cada recuerdo con ella se transformaba en un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había destruido. Las fotos en mi teléfono, los mensajes guardados, incluso las canciones que solíamos compartir, todo se volvió insoportable. El silencio de mi apartamento amplificaba cada pensamiento destructivo hasta que ya no pude distinguir la diferencia entre estar vivo o muerto. Y así fue como terminé aquí, marcando 3 números que nunca pensé que marcaría, esperando que alguien al otro lado de la línea pudiera salvarme de mí mismo. La operadora me preguntó mi dirección. Su voz sonaba lejana, como si estuviera hablándome a través de una pared de vidrio. No quería responder, pero ella ya sabía dónde estaba. Solo necesito que me confirmes el número de tu casa, insistió con una suavidad que me hizo sentir aún más patético. Le di la información entre sollozos entrecortados. Quédate conmigo en la línea, me pidió. Ya viene ayuda en camino. Quise decirle que había cambiado de opinión, que todo había sido un error, pero las palabras no salían. En el fondo, sabía que necesitaba ayuda, aunque el orgullo me susurrara que era un cobarde. Las luces azules y rojas comenzaron a rebotar en las paredes de mi apartamento. El sonido de las sirenas hizo que mi corazón se acelerara aún más. Todo se sentía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Pensé en Sofía, en lo que pensaría si me viera así. Probablemente esto solo confirmaría que había tomado la decisión correcta al alejarse de mí. Cuando abrí la puerta, me encontré con 3 paramédicos y 2 policías. Sus uniformes, sus radios crepitando, sus miradas de preocupación profesional. Todo me hizo sentir expuesto, vulnerable. Como si de repente mi dolor privado se hubiera convertido en un espectáculo público. Los vecinos curiosos se asomaban desde sus ventanas, y yo solo quería que la tierra me tragara. ¿Vives solo?, preguntó uno de los paramédicos mientras entraba. Asentí, incapaz de formar palabras. Mi apartamento, que normalmente era mi refugio, se sentía invadido. Las fotos de Sofía seguían en las paredes, testigos silenciosos de mi colapso. El paramédico las notó, pero no dijo nada. Me hicieron preguntas, muchas preguntas.
sobre mis pensamientos suicidas, sobre mi historia médica, sobre mi consumo de sustancias ilícitas o alcohol. Respondí mecánicamente, como si estuviera hablando de otra persona. Les conté sobre Sofía, sobre cómo todo se había desmoronado, sobre cómo la oscuridad que siempre había estado ahí finalmente me había alcanzado. «Vamos a llevarte al hospital», dijo finalmente el paramédico. No era una pregunta. «Necesitas ayuda profesional». En ese momento, la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeó como una ola helada. Hospital psiquiátrico. Las palabras resonaron en mi mente mientras me guiaban hacia la ambulancia. Miré hacia atrás una última vez antes de subir. Mi apartamento, con sus luces encendidas y la puerta abierta, parecía una herida abierta en la noche. El teléfono en mi bolsillo pesaba 1 tonelada, aún con el último mensaje que le había enviado a Sofía sin leer. Mientras la puerta de la ambulancia se cerraba, me pregunté si esto era lo que se sentía tocar fondo. El viaje en ambulancia fue como flotar en una pesadilla. Las luces de la ciudad pasaban borrosas a través de las ventanas mientras el paramédico seguía haciéndome preguntas que yo apenas procesaba. Pensaba en Sofía, en mi apartamento vacío, en cómo había llegado a este punto. El hospital psiquiátrico no se parecía a lo que había visto en las películas. No había paredes acolchadas ni personas gritando. Era más bien como un limbo esterilizado, con sus pasillos blancos y el constante murmullo de conversaciones distantes. Me guiaron hasta una pequeña oficina donde un médico me esperaba. Tenía una sonrisa amable que no llegaba a ocultar del todo la preocupación en sus ojos. «Quiero irme a casa», fue lo primero que dije cuando me senté. El médico asintió, como si hubiera escuchado esa frase 1000 veces antes. Me explicó que entendía mi deseo, pero que creía que necesitaba quedarme al menos esa noche. «Es voluntario», me aseguró, «pero creo que te vendría bien un espacio seguro para procesar lo que estás sintiendo». Acepté quedarme, más por agotamiento que por convicción. Me asignaron una habitación austera, una cama, una mesita, una ventana con vista a un patio interior. El silencio era diferente al de mi apartamento. Este silencio estaba vivo, interrumpido por pasos en el pasillo, por puertas abriéndose y cerrándose, por voces lejanas de personas que, como yo, habían tocado fondo. Esa noche apenas dormí. Las sábanas olían a desinfectante, y la almohada era demasiado delgada. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía, recordaba sus mensajes, revivía el momento en que todo se había roto. El tiempo se movía como melaza, y las 3 o 4 horas que logré dormir estuvieron plagadas de sueños confusos. La mañana trajo consigo una nueva ronda de conversaciones. Esta vez fue con una terapeuta que se sentó conmigo durante lo que pareció una eternidad. Era amable, sí, pero había algo en su amabilidad que me hacía sentir aún más vulnerable. Me habló de planes de tratamiento, de terapia continuada, de medicación. Yo solo podía pensar en volver a casa. «Todo esto es voluntario», seguían diciéndome, pero cuando mencioné que quería irme, las sonrisas se tensaron. Me encontré frente a un panel de médicos, sentados en círculo como un tribunal. La jefa del departamento, una mujer con gafas de montura gruesa, me miraba como si pudiera ver a través de mí. Fue entonces cuando entendí que «voluntario» era una palabra relativa en este lugar. Y así pasaron 5 días en el hospital psiquiátrico que se estiraron como una eternidad. El tiempo perdió sentido entre aquellas paredes blancas, los días se mezclaban unos con otros en una rutina que me hacía sentir más prisionero que paciente. La habitación austera se convirtió en mi celda. Una cama con sábanas que olían a desinfectante, una mesita rayada por anteriores ocupantes, y una ventana con vista a un patio interior que solo podíamos usar en horarios específicos. Las enfermeras contaban y registraban cada pastilla que tomaba, cada comida que tocaba, cada hora de sueño que reportaba. «Todo esto es voluntario», seguían repitiendo, pero las puertas cerradas y las rutinas obligatorias contaban una historia diferente. Cada mañana, nos formaban para tomar medicamentos como si fuéramos niños en la escuela. Cada tarde, nos reunían en grupos de terapia donde teníamos que exponer nuestras heridas emocionales ante extraños. Las noches eran las peores, el silencio amplificaba cada pensamiento, cada recuerdo de Sofía, cada arrepentimiento. Para el tercer día, había aprendido el ritual de supervivencia: sonreír lo suficiente para no parecer deprimido, pero no tanto como para parecer maníaco. Participar en las terapias grupales, pero sin revelar demasiado. Comer lo suficiente para que no lo anotaran en mi expediente, dormir cuando se suponía que debía dormir, aunque solo fingiera.
La jefa del departamento, con sus gafas de montura gruesa y su bloc de notas siempre presente, parecía más una carcelera que una doctora. Cada sesión con ella era un interrogatorio disfrazado de terapia. ¿Sigues teniendo pensamientos suicidas?, preguntaba, su bolígrafo suspendido sobre el papel, listo para convertir cualquier respuesta sincera en una sentencia más larga. Para el quinto día, había perfeccionado el arte de decir lo que querían oír. Sí, estaba mejor. No, ya no pensaba en hacerme daño. Sí, seguiría el tratamiento ambulatorio. No, ya no me sentía abrumado por la pérdida de Sofía. Mentiras necesarias para recuperar mi libertad. La salida fue como escapar de una prisión invisible. Firmé los papeles del alta con manos temblorosas, temiendo que en el último momento encontraran una razón para retenerme. El sol de la tarde me golpeó como un flash cegador cuando crucé las puertas principales. 5 días no parecían mucho tiempo, pero se sentían como una vida entera. En el taxi de vuelta a casa, revisé mi teléfono por primera vez en 5 días. Sofía seguía sin aparecer en mis contactos, su ausencia un recordatorio constante. Pero algo había cambiado, no era yo quien había cambiado, sino mi perspectiva del dolor. Seguía doliendo, sí, pero de una manera diferente, menos como una sentencia de prisión y más como una condena que había cumplido. Escribo esto desde mi apartamento, una semana después de recuperar mi libertad. No busco consejos ni lástima. Solo necesitaba un lugar donde las palabras pudieran existir fuera de mi cabeza, donde mis pensamientos dejaran de dar vueltas como pájaros enjaulados. Sofía sigue sin estar en mis contactos. A veces, cuando la noche se hace demasiado silenciosa, mis dedos aún se deslizan hacia su nombre borrado. Pero ya no intento escribir mensajes que nunca serán enviados. Supongo que algunas personas están destinadas a ser capítulos en nuestra historia, no el libro completo. Los 5 días en el psiquiátrico me enseñaron algo que no esperaba aprender, el valor del silencio propio. Entre esas paredes blancas, donde cada emoción era analizada y etiquetada, aprendí que hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estar solo es un estado físico, sentirse solo es una prisión que construimos nosotros mismos. No voy a mentir y decir que estoy curado. La depresión no es algo que desaparezca después de una estancia forzada en el hospital. Sigue ahí, como una sombra familiar, pero ya no me define. He aprendido a reconocerla sin dejar que me consuma. Los pensamientos oscuros todavía vienen, pero ahora sé que son solo eso, pensamientos. No son sentencias, no son verdades absolutas. Probablemente suene contradictorio, pero no recomendaría llamar al 911 si estás en una situación similar. No porque la ayuda no sea necesaria, sino porque hay otros caminos menos traumáticos para buscarla. Ese número debería ser el último recurso, no el primero. A veces, todo lo que necesitamos es un lugar seguro donde nuestras palabras puedan existir sin ser juzgadas, donde nuestro dolor pueda respirar sin ser medicalizado. Escribo esto aquí, en este rincón anónimo de Internet, porque sé que hay otros como yo, personas que cargan con un dolor que parece demasiado pesado para compartir. No tengo grandes respuestas ni soluciones mágicas. Solo tengo mi historia, mis 5 días de libertad condicional emocional, y la certeza de que incluso en nuestros momentos más oscuros, las palabras pueden ser un salvavidas. Sofía, si por alguna casualidad del destino lees esto, quiero que sepas que ya no te culpo. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie. A veces las cosas simplemente se rompen, y está bien dejarlas ir. Gracias por haber sido mi capítulo favorito. Para todos los demás que han leído hasta aquí, gracias por ser testigos silenciosos de mi desahogo. A veces, eso es todo lo que necesitamos, saber que nuestras palabras existen en algún lugar fuera de nosotros mismos. Y a mi yo del pasado, el que sostenía el teléfono con manos temblorosas aquella noche, sobreviviste. Y eso es más que suficiente por ahora.